El Samurái es, ante todo, una película sobre un código. Un código de honor arraigado en otro extremo del mundo, nacido de la idea del Bushido, pero trasladado por Melville a una fantasía moral encerrada en un París lleno de más sombras que luces, de más grises que verdes. Ese desplazamiento ya define gran parte de la película, una figura casi ritual y arcaica, moviéndose por un entorno de crimen urbano, frío, moderno y moralmente contaminado. ¿Vive Jeff Costello según un código porque cree en él o porque es lo único que le queda para no mirar de frente a su vacío? Le Samurai, dirigida por Jean-Pierre Melville en 1967, sigue la historia de Jeff Costello, un asesino a sueldo que vive en esa gran jungla de asfalto que es París. Tras cumplir un encargo, su mundo empieza a cerrarse sobre sí mismo. La policía lo vigila y quienes lo contratan intentan quitárselo de en medio. Con esta trama tan sencilla, Melville construye una película sobre el silencio y la soledad en la que un hombre puede vivir aparentemente libre mientras está completamente encerrado. En este vídeo vamos a abrir en canal la historia y la película, o sea que si no la has visto, para y ve a verla, disfrútala y luego ya nos vemos. Venga, vamos allá. Lo primero que me fascina de la película es cómo Melville diseña el tempo de la trama. Aquí, economizar la acción no sirve simplemente para mantener vivo el suspense, sino para darle vida. Estos son dos cosas muy distintas. Hay películas que reducen la acción para generar expectativa. El Samurai la reduce para crear presencia, para obligarnos a mirar, para obligarnos a permanecer como espectadores completamente presentes y a la espera. Ese suspense no nace de lo que estalla, sino de lo que se contiene, para hacer que cada gesto, cada pausa y cada silencio tengan mucho más peso. Donde otros directores cortarían, Melville sostiene. Un ejemplo perfecto es la escena en la que Jeff Costello se cura la herida en su piso. La secuencia respeta casi por completo el ritmo natural del tiempo. No hay prisa, no hay subrayado, no hay una necesidad desesperada de dinamizar lo que ocurre. Y de igual modo que el tempo se ralentiza, la película no se desprende de la tensión del conflicto sorpresivo que acabamos de vivir. La película parece estar siempre atada con correa. La violencia existe, pero no se desborda. La acción aparece, pero nunca se convierte en espectáculo. Raccrochez-le. Allez. Y precisamente por eso pesa más. Si la película liberase esa presión demasiado pronto, la acabaría aliviando. Hay dos aspectos visuales que me vuelven loco en la película. Uno de ellos son las sombras, proyectadas tanto en exteriores como en interiores. Las que caen sobre Jeff son pesadas, profundas, casi lastradas. No funcionan solo como estética heredada del noir, sino como prolongación moral del personaje. Jeff parece moverse siempre con una sombra encima, como si su propia forma de vivir lastrase una condena. Pero esa sombra no pertenece solo a Jeff. También aparecen otros personajes, muchas veces como indicio de una doble intención. El caso más claro está en la policía, especialmente en el comisario. Veamos cuando llega a la casa de Jane, la chica que sostiene la coartada de Jeff. Sobre el papel estaríamos viendo una labor honesta, la búsqueda de la verdad, del bien y de un juicio correcto. Y sin embargo, la escena revela algo muy distinto. La policía, una institución de autoridad confiable, desordena, presiona, amenaza y coacciona. Hay una violencia física y verbal que contrasta con el semblante tranquilo de Jeff, por mucho que él se gane el pan a través de un medio tan objetivamente inmoral que ninguno de nosotros podríamos justificar. Esa inversión moral es muy interesante. El asesino, que debería encarnar la violencia más evidente, aparece sereno, contenido, casi imperturbable. La policía, que debería representar el orden, es apresurada, agresiva y está dispuesta a apurar las situaciones para cerrar el caso con un conejo al que colgar de las orejas. Ahí es donde percibimos esa doble sombra, la doble moral. Vous avez ma parole. Il ne vous arrivera rien. Je savais que vous étiez une fille intelligente. Si j'ai bien compris, vous me demandez de faire un faux témoignage, moyennant quoi je n'aurai aucun ennui. Parce que si je maintiens la vérité contre vous, alors là, je peux m'attendre à en baver.
C'est bien ça. Melville no convierte a Jeff en una persona buena, porque no lo es, pero sí construye un mundo donde la legalidad tampoco equivale necesariamente a limpieza moral. Un mundo donde el espectador puede simpatizar con el asesino a sueldo sin que éste haga uso de ademanes dramáticos. Uno de los grandes logros de Melville es que consigue que el espectador empatice, o que al menos se alinee emocionalmente con alguien que en el fondo es un asesino a sueldo. Jeff se gana la vida con una ética absolutamente injustificable, fuera de cualquier moral aceptable. Y aún así, la película construye a su alrededor una serenidad que no vemos en casi ningún otro personaje. Esa calma, ese silencio y esa precisión generan una extraña nobleza formal, aunque el fondo moral del personaje sea oscuro. La policía, por ejemplo, no transmite esa serenidad. Se siente apresada y apresurada por encontrar un culpable cuanto antes. Fuerza situaciones, presiona testigos, empuja la investigación hacia donde necesita que vaya. La vérité, ce n'est pas ce que vous dites. C'est ce que je dis moi, malgré les moyens que je suis obligé d'employer pour l'obtenir. Los testigos, por su parte, son, en su mayoría, dubitativos. Todo el mundo parece inestable, condicionado, nervioso o ambiguo. Jeff, al menos al principio, parece el único personaje verdaderamente entero. Y el final, al que llegaremos luego, no convierte a Jeff en un héroe, pero le permite recuperar el control formal de su destino. Muere como una figura coherente consigo misma, no como un animal acorralado. Esto me parece hilar más fino, y de este modo el director evita romantizar demasiado a un asesino. Las miradas de Costello son otro de los grandes centros de la película. Hay una mirada durante el interrogatorio, cuando los testigos van pasando frente a los sospechosos, que es directamente asesina. Cuando llega el momento de la pianista del club, Jeff no necesita ningún gesto exagerado. No hay frivolidad en el rostro, no hay mueca, no hay teatralidad. Es una amenaza lanzada directamente con la retina. La mirada de un hombre que te hace callar sin mover un dedo. Y aquí entra especialmente el trabajo de Alain Delon. Su rostro funciona casi como una superficie cerrada, pero no vacía. No está haciendo un borrado de la expresividad, está aplicando control. Delon construye una asociación sofisticada con el trabajo sosegado de Melville, para, de nuevo, hacer la falta de gestualidad tensión. Esa quietud no suaviza al personaje, al contrario, lo vuelve más inquietante. Jeff Costello no parece actuar desde la rabia o desde el impulso, sino desde una disciplina interna que lo separa del resto de personajes. Vous ne répondez pas? Je ne parle jamais à un homme qui tient une arme dans la main. C'est une règle. Une habitude. Así es que Delon no necesita expresar mucho porque el personaje ha construido su identidad como una superficie impenetrable. La gabardina, el sombrero, los guantes y el rostro inmóvil funcionan como una armadura. No vemos lo que siente, pero vemos el esfuerzo por no dejar que nada se filtre. Costello lleva un uniforme, pero no para pasar desapercibido o ocultar su identidad, lo lleva como protección. Hay detalles de guión y puesta en escena muy ingeniosos para tejer los dobladillos de este concepto. Por ejemplo, la prueba de identificación del comisario cuando cambia la gabardina y el sombrero de Jeff, cuando los coloca a varios hombres vestidos de forma similar para comprobar si la gente del bar está compinchada con el sospechoso. La película juega con la imagen icónica de Costello, pero también demuestra que esa imagen puede ser reproducida, falsificada y convertida en trampa. Su identidad visual, tan precisa, puede volverse contra él. La película trae tintes del noir, claro, pero ese código de honor del que hablaba al principio se aleja bastante de la época dorada del cine negro americano, donde muchas veces primaba la astucia, el deseo, la supervivencia o la corrupción como fuerzas principales. Aquí Melville diseña un personaje que gira en torno a algo más rígido y más abstracto, una idea de honor. Jeff siente una deshonra por no haber cumplido su trabajo de forma pulcra, por haber dejado huella, por haber levantado sospechas. Su problema no es que la policía pueda atraparlo, es que su propia perfección profesional se ha quebrado. Ese código aparece ya sugerido desde la apertura de la película, con esa idea del samurái y la soledad. Pero Jeff no es un samurái en sentido literal,
ni la película pretende trasladar de forma pura una moral japonesa al crimen parisino. Lo que hace Melville es usar ese imaginario como mito. Jeff vive como si obedeciera un código privado, uno que parece la manera que ha encontrado para darle forma a una existencia completamente vacía. Por eso, cuando sus empleadores intentan matarlo después del encargo, la traición tiene un peso especial. No se trata solo de que quieren eliminar a un testigo incómodo o ahorrarse el pago. Se trata de una falta absoluta de honor. C'est fait. Je sais. Mais dites-moi, vous avez été arrêté cette nuit? Aucune importance. Parfait. Chose promise. Esos hombres lo contratan para matar y luego tratan de borrarlo del tablero. Frente a esa disciplina silenciosa de Jeff, ellos representan lo cobarde, lo ratero y lo mezquino. La escena prolongada en las vías del tren con ese punto de fuga y ese plano sostenido funciona muy bien en este sentido. Parece casi un duelo reducido a su mínima expresión. No hay épica verbal, no hay dramatización excesiva, pero sí una tensión seca, que a mí me ha recordado a algunos de los mejores westerns de la época. La geometría del espacio, la distancia entre cuerpos y la espera construyen una especie de ritual. Jeff se mueve en un mundo moderno, pero sus conflictos parecen tener una lógica antigua: deuda, traición, honor y ajuste de cuentas. A partir de este punto, la película conduce a Jeff hacia un destino que parece cada vez más definido. Su final no tiene la forma de una simple derrota policial. Se respira el sacrificio. Incluso podría leerse como un suicidio ritual, no en un sentido literal, sino simbólico. Jeff decide ir hacia la muerte de una manera controlada, casi ceremonial. Entra en el club, apunta con un revólver descargado a la pianista, la bellísima Kathy Rosier, con ese semblante tan enigmático, y acepta el desenlace. No muere por sentirse superado, muere porque de algún modo ha definido con asertividad su destino. Para el personaje de DeLong, sin embargo, el método no basta. Desde el principio viene buscando, reclamando un honor que siente perdido. Se lo han arrebatado quienes lo traicionan, pero antes que nadie se lo ha arrebatado él a sí mismo al no llevar su trabajo a la perfección. Su código se rompe porque la realidad introduce impurezas. Hay testigos, hay sospechas, mucha vigilancia, traición, deseo, azar. Y ahí el plano final del revólver es fundamental. Con un simple plano detalle, la película lo desvela todo casi al final. No hace falta una explicación verbal. El revólver sin balas en el tambor reescribe la escena que acabamos de ver. Su muerte no limpia su vida, ni convierte su oficio en algo moralmente aceptable, pero sí restablece, al menos para él, una forma de dignidad. Una dignidad fría, solitaria y terrible. También hay un matiz de honor en su relación con Jan. Ella se ve arrastrada a una situación que no esperaba. Es coaccionada, presionada y asfixiada para dar un testimonio que desmonte la protección de Jeff. La escena en la que él la visita hacia el final de la historia puede leerse como una despedida indirecta. No se verbaliza de forma clara, pero el encuentro tiene algo de reparación. Jeff sabe que la ha metido en un agujero. Ne te fais pas de Bill. Je vais tout arranger. Que la ha utilizado como parte de su mecanismo de supervivencia, y en su sacrificio final también parece haber una forma de protegerla, o al menos de cerrar esa deuda con la conciencia más reposada. Desde la primera toma, Melville hace énfasis en una zona del apartamento del protagonista. Jeff es un hombre completamente solitario, dentro de un piso que hemos visto mucho en la estética francesa y que conecta la frescura cosmopolita con la pesadumbre interna, de un modo casi arquetípico,
Uno de esos apartamentos que da la sensación de tener por fuera una fachada modernista espectacular, pero descuidada, y por dentro una vida destartalada, con el papel de la pared cayéndose y una cocina vieja. Este apartamento no pretende ser un lugar donde refugiarse, ni siquiera uno donde descansar de la tensión de las calles. Parece una extensión de su mente, vacío, gris, desnudo y funcional a secas. Y entonces lo vemos. El canario, su única compañía. Con estos planos detalle a la jaula, Melville comienza a ornamentar la metáfora, pero no de una manera simple. Jeff, en apariencia, es libre. Se mueve constantemente por París, cambia de espacio, roba coches, toma el metro, atraviesa calles y entra y sale de habitaciones. Sin embargo, no deja de sentirse apresado. Apresado en su oficio, en su código, en su soledad y las consecuencias de un trabajo que ya no controla. Es así que el pájaro conecta también en su vida. Lejos de la calidez de un hogar, parece que Costello encuentra en aquel piso su propia celda donde se respira el menor ruido visual y sonoro posible, en mitad de uno de los hormigueros humanos más hacinados del mundo. La relación entre ambos es muy curiosa. Casi pareciera que se entienden como seres de una misma especie. Los planos en los que vemos a Costello poniéndole agua y comida sugieren casi un pacto no hablado. Él le da el sustento y el ave le devuelve una forma de compañía. Pero también existe una función práctica. Es una alarma orgánica. Cuando Jeff vuelve al piso y nota al canario alterado, entiende que algo raro ha pasado. Ese estado nervioso del animal, que hasta parece perder el plumaje, lo hace sospechar que alguien haya estado en su casa y lo lleva a rastrear los rincones, que tampoco resulta un trabajo muy exhaustivo, visto que el personaje de DeLong no es un apasionado de la decoración de interiores. Y es así que encuentra el micrófono oculto para controlar sus movimientos. Es brillante porque Melville no necesita explicar lo demás. El pájaro no es solo un símbolo decorativo, es, además, compañía, espejo y mecanismo narrativo y de defensa. Representa la prisión existencial del protagonista, pero también participa en la trama. Es lo único vivo que reacciona de forma natural en una película llena de humanos reprimidos, controlados o moralmente secos. Cuando el canario se altera, parece que la película deja entrar una verdad penetrante que Jeff ya no puede reproducir. Y ese gesto nervioso, esa agitación dice lo que ningún diálogo interno explicaría mejor. Ese es otro de los grandes puntos ingeniosos de la trama. No necesita explicarlo todo de manera explícita. Es algo que se ha ido perdiendo en muchas películas de este estilo. Aquí el espectador tiene que ir estrechando puntos, formando sus propias reflexiones, completando las conexiones entre personajes, gestos y espacios. La historia no se detiene a aclararlo todo porque no lo necesita. Y eso se acopla perfectamente con el carácter de Jeff. Un personaje así necesita una película con versos sueltos. El valor desencajante de los momentos clímax de una película no solo se encuentra en los plot twists. El mensaje implícito, las sugerencias subliminales y los pequeños guiños alegóricos enriquecen a una trama y a sus protagonistas más y más según consigan que cada espectador en su mente perciba e interprete lo que se presenta frente a sus pupilas. Es por eso que todos hemos visto alguna película que no nos vuelve locos en el momento. Puede incluso dejarnos bastante confusos, pero es en el reposo, pasadas las horas y los días, donde maceran las ideas en el subconsciente y afloran las reflexiones. Es tras esto que, de repente, nos queda un regusto de la memoria a veces mucho más profundo e intenso de lo que esperábamos al acabar la película. A veces esto ocurre y en otras la película sorprende desde el primer momento. Sea como sea, que una película te haga pensar es bueno. El Samurai lo consigue, y eso es por desgracia algo que cada vez tenemos la oportunidad de decir de menos películas que se estrenan hoy en día. En esta secuencia, Costello escapa por el metro y luego pasa bajo una especie de puente o zona elevada donde la imagen se ensombrece hasta dejarnos casi solo la silueta del hombre. Ahí la película abraza el noir de forma purísima. Cuerpos convertidos en figuras, ciudad convertida en laberinto, identidad reducida a contorno. Una influencia del cine negro americano que pasa por mucho más que simples vestigios de un par de décadas atrás. Los aires opresivos y el ecosistema poblado por figuras que no conciben piedad en sus actos, allá donde no se distinguen aquellos en línea y aquellos otros al margen de la ley,
donde se heredan hasta el día de hoy los sombreros de fieltro y las gabardinas. Este cine mantiene esa esencia y añade capas de complejidad psicológica en la profundidad del campo de este tipo de personajes. Gracias también, sin duda, al cine negro y policíaco francés, de los años de la posguerra y de la década de los 50, y a la influencia de movimientos rompedores en los años 60, como lo fue la propia Nouvelle Vague. De hecho, el director de fotografía, Henri Decaë, traía una experiencia arraigada de todo este cine del que hablamos. Años antes de Le Samouraï, trabajó con directores como Truffaut o Louis Malle en películas que hoy son iconos de referencia a un cambio de los modales que se muestran en la gran pantalla. Y, por supuesto, con el propio Melville, compartió varias películas que son testigo de toda una metamorfosis generacional, desde Bob el Jugador a la brutalísima El Círculo Rojo. La verdad que el cine de Melville ha envejecido bien como pocos, una rama más del árbol que crecía entonces, abordando un naturalismo en el relato cada vez más predominante que buceaba en la complejidad de la ética y el comportamiento humano. Así es que El Samurái asoma un realismo atravesado por la poesía de los bajos fondos, bañado en un fatalismo lírico. Esa escena parece haber servido de referencia a muchísimas películas posteriores. Solo viendo El Samurái te vienen a la cabeza otras persecuciones, otros asesinos metódicos, otros relatos de policías y delincuentes construidos sobre la observación, el seguimiento y el desgaste. Existen cientos, pero cientos de ejemplos de la influencia del cine polar en las películas hasta el día de hoy. Venga, vamos con un par de ellos. La persecución en el metro conecta perfectamente con The French Connection, aunque allí todo tenga mucha más verborrea, más energía física y más nervio urbano. En la película de Melville todo está hecho con una intención más seca, pero 4 años después William Friedkin utilizaría a Fernando Rey para crear ese personaje que se zafa de manera astuta, se mueve con ese bastón y esos aires de capo europeo, que genera esa sinergia y esa chispa en contraste con el personaje de Hackman, representando el caos neoyorquino y actuando con ademanes más torpes. Es decir, aquí tenemos una adaptación quizá más irónica que la película de Melville, pero claramente influenciada por ella. Entrando en el realismo fotográfico de estas películas, donde ves lo más crudo de las junglas urbanas clavando trucos nuevos en pantalla, reinventando ese enfoque de persecución, muchas veces cámara en mano y siempre a trompicones. Así, siguiendo la senda del Samurai, Friedkin coloca el pie en la mina del cine de los 70, catalizador de un estallido con una ola de directores con los que revolucionaría la imagen y el panorama de Hollywood del cine policíaco y mafioso, tanto en Estados Unidos como en Europa y en el resto del mundo. Y es que a principios de los 70 el cine americano empieza a mirar mucho hacia afuera. Entra esa generación que parece haber visto mucho cine europeo, mucho volar francés y mucho noir tardío. Ya no es todo pasar por el clasicismo limpio y pulcro de Hollywood, y la ciudad se convierte en algo menos decorativo y quizá algo más incómodo. Por eso The French Connection me gusta aquí como ejemplo, no porque copia a Melville, sino porque parece recoger esa esencia y ensuciarla en un muy buen sentido. Esa intuición de que el criminal ya no es solo villano, el policía no es tan noble y la ciudad se convierte en una trampa para todas las partes. Lo que en Le Samurai es silencio, en el cine de los 70 se traslada a un impulso de ruido. La geometría y el control se traducen en desorden, sudor, asfalto y paranoia. Y quienes hayáis visto la película de Friedkin sabéis a lo que me refiero con paranoia en esa escena final. Es como si el cine polar, con esa elegancia fatal, hubiese cruzado el Atlántico, metida en el cuerpo y en el alma de Fernando Rey, y hubiese acabado calando y chocando contra la vorágine de Nueva York. Y si nos vamos al cine más reciente, pues es inevitable, por ejemplo, pensar en The Killer, una de las últimas de David Fincher, por esa frialdad del asesino meticuloso, calculador, matemático y silencioso. No son películas iguales ni confluyen hacia el mismo final, pero comparten esa fascinación por el profesional que organiza su vida alrededor de un método. Fincher hace casi un análisis de un trastorno obsesivo-compulsivo
más que de un asesino por contrato. Al igual que el protagonista en la película de Melville, aquí uno se rinde ante esa disyuntiva moral que pasa por si necesita proteger su entorno por una cuestión emocional o si toman las riendas esos matices suspicaces. Dejar la humanidad a un lado, aun sabiendo que está ahí. Por eso, Le Samurai me parece una película tan poderosa, porque su profundidad no está en lo que dice, sino en cómo calla, en cómo filma el tiempo, las sombras, los cuerpos, los objetos y los gestos, en cómo consigue que un asesino a sueldo parezca al mismo tiempo condenado, elegante, vacío, honorable y monstruoso, en cómo convierte el suspense en presencia, la acción en espera y la muerte en una especie de ritual. Le Samurai no trata de un asesino perfecto, sino de un hombre que intenta convertir su vacío en disciplina, y cuando esa disciplina se rompe, solo le queda convertir su muerte en el último gesto de control. El código como estructura moral, pero también como refugio psicológico. Quizá Jeff no es honorable en pleno sentido, quizá es un hombre tan vacío que necesita convertir su vida en ritual para no descomponerse. Melville construye una película que parece mínima, pero que está llena de signos. Todo está contenido, pero todo vibra por debajo. Y quizá por eso Jeff Costello sigue siendo una figura tan magnética, porque no es solo un personaje, sino una silueta moral. Un hombre libre que vive encerrado. Un asesino sereno rodeado de instituciones violentas. Un profesional perfecto destruido por una imperfección. Un samurái imposible perdido bajo el influjo umbrío del cielo de París. C'est oui. C'est non.